Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el régimen jurídico del dominio público en marítimo terrestre o los bienes prácticamente de dominio marítimo terrestre. Para esta ocasión vamos a ocupar un documento del doctor José Ramón Martínez Cordero. Es una cuestión de legislación latinoamericana española. Sin embargo, lo he de mencionar, en el caso de México, México no tiene como tal una regulación de esta manera. No hay textos, incluso tampoco que nos hablen acerca de qué pasa con la internalización y qué pasa con el dominio público de bienes en el caso de bienes marítimos. Entonces vamos a ocupar este documento a efecto de poder conceptualizar un poco mejor cómo es que de alguna manera se puede generar este dominio del Estado respecto de ciertos bienes y cómo es que van a ser ocupados prácticamente para la cuestión marítima. Luego entonces, vuelvo a repetir, tienen ustedes aquí el documento, se los voy a pegar en breve y bueno, para que podamos tener esta señalización. Fíjense, el litoral como única zona de contacto entre tierra y mar y aire disfruta de unas cualidades propias que lo convierten en marco de confluencia de una gran actividad vital. Que en este caso habría que recordar que esta línea limítrofe, ¿no?, en las divisiones que ya hemos visto en clases pasadas, que tienen que ver con el mar territorial, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, dentro de esta, ¿no?, este litoral que es prácticamente la línea a partir de donde se empiezan a contar ya sea las 12 millas, las 24 millas o las 200 millas náuticas, es donde se llevan a cabo las diferentes actividades, sobre todo en materia comercial, ¿no? Aunque esta no sea la única, a veces también tiene que ver con una cuestión turística y en algunos casos hasta militar. ¿Cómo es que de alguna manera tenemos estas actividades y cómo es que van a confluir? De alguna forma, por eso es que el texto se refiere, bueno, hay una gran confluencia, es decir, que hay muchas actividades alrededor de la cuestión marítima que obviamente van a tener un impacto a nivel nacional. Fíjense lo que continúa y dice. Bueno, voy a hacer un poco esto más grande, a efecto de que se pueda ver mejor, no sé cómo lo vean ustedes, pero bueno, yo creo que ese sí es un tamaño cordial, ¿no? Porque lo hago porque en algunas ocasiones y en algunas otras clases he tenido el problema de que tengo esta situación en donde de alguna forma no se logra visualizar de manera correcta y bueno, eso puede presentar un problema en la posterior. Y continúa y manifiesta, dice, alrededor de un 60% de la población mundial vive en los primeros kilómetros de costa. Este número va creciendo rápidamente, igualmente una gran proporción de las actividades socioeconómicas se desarrollan en la costa. La presión ejercida sobre los recursos naturales va en aumento, lo que de continuar así podría provocar que se alcancen costas que impidan la recuperación de los mismos. Es decir, la actividad de alguna forma comercial, turística que hoy tienen nuestras costas, pues ha tenido una gran demanda. Y no solamente es el tema de la demanda, sino que también ha tenido una gran actividad de llegada de personas que de alguna manera tratan de sobrevivir de alguna de las actividades que tienen o que llevan a cabo aquí. Es por eso que de alguna forma es necesario que estas zonas también tengan una especie de desfogue, a efecto de que pues, puedan restablecerse, porque cuando llega el humano obviamente deforesta, causa daños al hábitat para, en teoría, ¿no?, vamos a ponerlo entre comillas, generar este índice de progreso, que este índice de progreso implica, en pocas palabras, la cuestión de tener más infraestructura. Pero pues muchas veces esto mina de alguna manera el atractivo turístico, ¿no? Como que no, no logra tener la propia naturaleza un nivel de restablecimiento y es por eso que tenemos estos problemas. Pero fíjense, dice, la simultaneidad de una gran presión de uso sobre el litoral y la falta hasta ahora de una legislación adecuada ha ocasionado que España sea uno de los países del mundo donde la costa, el aspecto de conservación del medio ambiente se encuentre más gravemente amenazado, ¿no? Que eso también pasa en el caso mexicano. Tal vez la diferencia es que México tiene todavía muchas zonas que no han sido explotadas. Para ser sinceros, a pesar de que la mayoría de los estados de la República tienen una franja con mar, como por ejemplo Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, toda esta
¿cómo explicarlo? Toda esta zona, y del otro lado tenemos a Tamaulipas, tenemos a Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, y bueno, esos estados de la República, ¿qué ha pasado? En realidad son muy pocos los que han tenido un gran desarrollo en materia comercial, en materia turística, en la cuestión marítima. Siendo sinceros, México, a pesar de que tiene muchas zonas muy bonitas, en gran explotación podemos solamente señalar a Los Cabos, por el otro lado a Acapulco, aunque Acapulco ya ha tenido un gran deterioramiento y hoy el boom económico está en la zona de Cancún, Quintana Roo, aunque también por la zona del Golfo está el puerto de Veracruz. Esto no implica que no existan otras zonas, sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Mucha gente, por ejemplo, esto lo vemos en el fenómeno de Cancún y ahora los municipios aledaños, mucha gente está llegando literalmente a ocupar y a habitar este tipo de, de, de marcos, ¿no? En donde pues prácticamente se empieza a desempeñar una mayor actividad regional, sobre todo en cuestiones marítimas, ¿no? Entonces, dice, bueno, en el caso de España tenemos un problema porque prácticamente allí la gente sí está habitando, ¿no? En el caso de México, bueno, aquí sí es una historia diferente. La mayoría de personas trata de poder llegar a las grandes ciudades, ¿no? Es decir, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla para poder generar una especie de progreso, aunque, pues bueno, de ahí a que sea la única, pues bueno, podremos hablar que existe mucha, pero mucha diferencia. Así podemos decir que aproximadamente 10.000 kilómetros de costa que se encuentra el litoral español, incluyendo las rías y los márgenes de ríos, hasta donde sea sensible el efecto de las mareas, de los 2.000 kilómetros corresponden a las playas. Cuando entró en vigor la ley de costas de 1988, únicamente el 40% no tenía todavía usos claramente definidos e irreversibles, que esta es otra de las situaciones. En el caso de México, bueno, aquí sí ya tenemos una legislación en materia turística. Normalmente hablamos de las normas oficiales mexicanas. Estas van a regular la cuestión de la actividad sobre ciertas actividades que tienen que ver, por ejemplo, en el tema de turismo. En el caso de los contratos, en el caso de los servicios, en el caso incluso hasta del mantenimiento de estos centros de diversión para que de alguna forma puedan tener un mejor un mejor desempeño y también una mayor obligatoriedad en el caso de la regulación. Ahora, fíjense, dice, el medio ambiente litoral pudiendo concentrarnos en un deterioro físico, tenemos un deterioro físico de estas costas, ¿no? El deterioro físico se ha producido fundamentalmente por las siguientes situaciones. Primero, por la disminución de aportes sólidos de los ríos y arroyos, que esto implica contaminación, es decir, cuando tú vas prácticamente a construir, lo que tratas de buscar es un desagüe. Si el desagüe o drenaje pasa sobre la calle, bueno, ese drenaje o desagüe llegará a un río. Y es allí donde empezará a continuar y en donde empezará literalmente a contaminar de todos los desechos que lleven o que se estén dando allí. Por eso es que hablamos de esta contaminación física, porque en realidad todos nosotros contaminamos y si esto de alguna forma por así llamarlo, complicado en cuanto a la gran contaminación que estamos generando, pues ahora imagínense que a eso le tienes que aumentar ahora la concentración de personas en zonas costeras, que bueno, está generando también a una mayor contaminación, es decir, ya no solamente viajan estos ríos, estos lagos de forma contaminada, sino ahora también van a desembocar a los mares y bueno, ahora los mares también se están contaminando y bueno, no solamente se están contaminando, sino que también tenemos una cuestión que implica el cambio incluso de la biodiversidad que existe en estos lugares, ¿no? Es decir, van cambiando los aforos, van cambiando los fenómenos y esto ha generado múltiples problemas hasta nuestros días. Dice, y también la anulación de función de las dunas como reservas naturales de arena que garantizan la estabilidad de la playa, ¿no? Que eso prácticamente pasa exactamente igual en México. Es decir, todos estos sistemas de bioecosistemas que existen, arrecifes, ¿no? Que existen alrededor de la playa, pues prácticamente se han desaparecido cuando llegan estas actividades. Es más,
Yo recuerdo en el sexenio, bueno, hace poco tiempo, en el sexenio de Felipe Calderón, pero para ser exacto, incluso en el gobierno de Peña, hubo un intento de literalmente construir o realizar una zona exclusiva allá en Cancún, en donde pues se llevaron prácticamente todo un manglar, ¿no? El manglar de Tajamar. Es decir, aquí existe una biodiversidad, había especies únicas y especiales que estaban habitando allí, y de alguna manera para poder detonar esta actividad mercantil o comercial que están dando hoy en día eh, o los particulares, pues prácticamente lo que hicieron fue reforestar, rompieron todo el esquema, vamos, tiraron todo lo que se encontraba allí. Es más, hasta no solamente llegaron a hacer eso, sino que también lo que hicieron fue completar de alguna manera la eliminación de toda especie, porque aparte prendieron fuego, ¿no? Es decir, como para que no quedara absolutamente nada, y bueno, se fue esto hasta cuestiones legales, ¿no? Al final se ordenó parar la construcción del manglar y bueno, ya no se realizó ahí una zona hotelera, pero ese era el fin, realizar una zona hotelera en esa zona exclusiva para poder generar pues un sistema productivo en materia de turismo, pero a costa de la propia naturaleza, ¿no? Otro de los aspectos que han colaborado es la degradación del dominio público marítimo terrestre, ha sido su inadecuada y abusiva utilización, como el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que suponían la utilización privativa de grandes espacios de playa sin accesos públicos de ningún tipo, o simplemente por la construcción de obras ilegales que la falta de medios con los que se contaba en la administración no pudo en muchos casos evitar, ¿no? Que eso también es algo que señala el texto, y pasa exactamente lo mismo en México. Aquí se han otorgado contratos, como en este caso que les estoy manifestando, para que se den estas construcciones, para que exista en teoría ¿cómo llamarlo? Yo le llamaría un crecimiento económico a través de la infraestructura hotelera. Esto en realidad hemos visto que a lo largo de los países, incluso por ejemplo en este caso España, lo manifiesta México, ya tuvo problemas de esta naturaleza en secciones anteriores, en donde, bueno, literalmente también querían obligarlo a dar concesiones de playa, al final el gobierno se niega, pero ya empiezan estos aportes de estar generando estos permisos y concesiones para seguir construyendo y para prácticamente evitar o tener esta concentración de bienes del propio Estado, que implica la biosfera, la biodiversidad y bueno, y demás, ¿no? Entonces tú le das a los privados y entonces tienes un rompimiento literalmente legal muy fuerte. Dice, por último hay que señalar que se ha producido en el pasado un progresivo fenómeno de degradación del medio ambiente, tanto por la existencia de construcciones incontroladas, ¿no? La inmensa mayoría sin autorización alguna, como por la política favorecida antiguamente en la propia administración, desecación de marismas, que son unos espacios vitales de producción orgánica y biológica, que ha ocasionado, por ejemplo, que la ría de Santander haya perdido la mitad de superficie en los últimos 100 años. Entonces, vean esta parte en donde pues prácticamente lo que estamos teniendo es una legislación completamente por llamarlo así, fuerte, poderosa, ¿no? Que lo que está generando es que, pues prácticamente también los favores políticos estén pues en un tenor de poder contribuir a esta degradación ambiental. Ahora, ¿por qué manifiesto esto? ¿Por qué existe esta degradación? Porque obviamente, ¿qué sucede? Cuando tú tienes accedes a estos favores políticos, lo que estás generando es que por compadrazgos también contribuyas para pagar ese tipo de favores. Y esto que implica, al final de cuentas, tú puedes otorgar los permisos que tú quieras, ¿no? Tú eres libre de otorgar los permisos que tú quieras. El problema no es otorgar los permisos, el problema es cuando ya tienes esta situación de, aumento, ¿no? ¿Cómo explicarlo?
de población, infraestructura, que bueno, lo que único que genera son pues prácticamente eh, eh, ¿cómo llamarlo? Principalmente una cuestión de más contribución a esta práctica de construir y al final de cuentas poder degradar los propios ecosistemas. Fíjense, por ejemplo, cómo lo tiene marcado en el caso de España. Vuelvo a repetir, México no tiene una legislación que regule el tema de los bienes, se acogen a la legislación civil federal, pero bueno, España sí la tiene y es muy importante poder visualizarla. La normativa de costas de ámbito estatal está constituida por la Ley 2888 del 28 de julio de costas y por su reglamento de aplicación aprobado por decreto del 1 de diciembre de 1989. En pocas palabras, esto también nos deja ver que la cuestión de los bienes marítimos es una cuestión de alguna manera nueva, o sea, es decir, si los países primermundistas, ¿no?, como lo es España, tienen apenas una legislación del 89, es decir, ya prácticamente hace años, hace 30 años, pues eso implica que los países que todavía estamos en subdesarrollo, pues tenemos un déficit o un estancamiento legislativo que ha impedido prácticamente que tengamos una legislación específica. Si bien es cierto, la clase pasada vimos acerca del tema de normativas en cuestiones marítimas, bueno, no toca como tal este tipo de situaciones. Pero bueno, esta ley, ¿no?, nació con el objetivo de cumplir con el mandato constitucional establecido en el artículo 132 de la Constitución, así como desarrollar los principios del artículo 45, ¿no? La ley de costas nace, por otra parte, con una profunda vocación innovadora y aunque calificada por algunos autores como dura y traumática, se justifica ante el caos existente de los espacios importantes para la nación como son los marítimos terrestres. La ley de costas fue objetivo en su momento de la presentación de nuevos recursos de inconstitucionalidad y bueno, ahora, ¿cuáles son los recursos en los que se fundamentan, en esencia, en dos aspectos esta normativa? Primero, que el Estado invadía la competencia exclusiva de las comunidades autónomas sobre ordenación de territorio y urbanismo e incluso la autonomía municipal. Y por otro lado, se producía violación al artículo 33 de la Constitución Española, según con la cual nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sin causa justificada de utilidad pública o de interés social mediante la que corresponde una indemnización. El alto tribunal, de acuerdo en cuestión española, en la práctica ha generado preceptos que se han impugnado, como son las pequeñas excepciones, competencias sobre las autorizaciones de servidumbre. Una servidumbre es un paso entre dos propiedades. Entonces, bueno, tenemos también una problemática allí acerca de este aspecto, es decir, la cuestión es que las servidumbres también se ven atacadas y también son patrimonio, entonces también pueden verse afectadas a través de la cuestión del derecho marítimo. Pero bueno, eso no implica todo el contenido de la ley, ¿no? El alto tribunal en materia española pues declaró, ¿no?, hace poco tiempo la constitucionalidad de la práctica de los preceptos impugnados, ¿no? Entonces, eso también implica un doble discurso, es decir, por una parte lo permites y por otra parte, pues prácticamente lo estás cancelando. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los bienes, ¿no? Y ahora sí vamos a entrar ya en una cuestión en materia de dominio público marítimo terrestre. Y primero teníamos que definirlo y luego conceptualizarlo. Y entonces ponemos lo siguiente, dice, la ley de costas en lo que respecta a cuestiones de dominio, además de definir la ribera del mar de forma más acorde con su realidad natural, vuelve a los orígenes de nuestra tradición, recogida en el derecho romano y medieval, al reafirmar la calificación del mar y su ribera como patrimonio colectivo. Igualmente cierra el paréntesis de signo privatizador que inició la Ley de Aguas de 1866 y continúa hasta la anterior de la Ley de Costas. Pues bien, la actual ley establece la posibilidad de inexistencia de terrenos de propiedad distinta de la demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo terrestre, siendo irrelevantes frente a dicho dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque sean amparadas por asientos del registro de la propiedad, que esto es algo muy importante. En pocas palabras nos dice, todo el territorio le pertenece al país y de hecho, para poder visualizar mejor esto, el propio texto constitucional se hace referencia a esto. Vamos a poner aquí Constitución. Y nos vamos a dar cuenta que el artículo 27 de la Constitución habla también acerca de lo mismo, es decir, el primer párrafo del 27 nos establece que todo el territorio nacional le pertenece al Estado y en algunos casos te puede otorgar propiedad privada.
Pero en caso de que esa propiedad privada vuelva a ser de utilidad del Estado o de utilidad pública, entonces se tendrá que indemnizar, pagar y el Estado se quedará con dicha propiedad. Entonces, vean, esta apariencia en realidad es muy similar a la cuestión mexicana, ¿no? En esta situación en donde prácticamente se genera esta obligatoriedad del Estado de siempre cubrir, en cualquier caso, con la mayor amplitud de protección jurídica posible, el espacio geográfico que le pertenece a la nación. Fíjense, el 27 manifiesta, dice, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, es decir, el primer dueño de todas las tierras es el Estado. ¿De acuerdo? Y luego dice, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir dominio de ellas a particulares, constituyendo la propiedad privada. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué sucede en el caso de los hoteles que de alguna manera tienen, ¿no? mucha extensión de playas exclusivas? En realidad lo que sucede ahí es que solamente se dan concesiones a cierto plazo. Y la concesión no implica que los sujetos pueden quitarle al Estado esa propiedad, simplemente se les da el derecho de explotación para que estos pues lleven a cabo una actividad comercial. Sin embargo, vuelvo a repetir, en esos casos solamente es concesión, es decir, es una especie de acuerdo económico lucrativo en donde pues básicamente ¿cómo explicarlo? Estos sujetos, ¿no? Particulares, pues no, solamente pueden hacer uso, pero nunca tendrán dominio, nunca tendrán propiedad sobre esas tierras, porque esas tierras le pertenecen al Estado. Entonces, en el caso específico, se asemeja de alguna forma la legislación española con el caso mexicano, vamos, no implica que incluso por el hecho de que la ocupes, me puedas demandar con tiempo posterior, pues que prácticamente es tuya, ¿no? Sino que prácticamente ahí te tendrás que quedar para poder detonar o para poder tener esta situación.